Cuidando el pocito, urostomía. Bueno, estamos acá en el curso Cupido y estamos en estos 5 módulos que venimos atravesando y estamos en el manejo del pocito. Pero ¿te acordás la 12 clave de una reanimación cardiopulmonar exitosa? ¿Te acordás del samurái de la aguja? Lo que viene después, el ABC del manejo de los drenajes de la manguerita y el ninja de la herida. Uy, lo que te espera, mi amigo. Pero ahora estamos en manejo del pocito y dentro del manejo del pocito, ¿viste? Como este pocito, nosotros sacamos agua, metemos agua. Bueno, la urostomía, sacamos agua, sacamos líquido, sacamos orina, porque ¿qué pasa si no podés orinar y todo el contenido de la orina queda dentro de tu organismo? Y va a haber un problema. Entonces, de eso se trata el tema 5 del módulo pocito, urostomía. Y acabamos de ver lo que es la ostomía de los conceptos, lo que es la traqueostomía, la colostomía, la gastrostomía. Y ahora vamos a ver a nivel de las vías urinarias, riñón, uréteres, vejiga y uretra. Y después, en el próximo módulo, vamos a hablar un poco de otros, ¿sí? Bueno, ¿qué vas a descubrir en esta formación, en este tema? ¿En qué consiste una urostomía? Imagínate el paciente que ya no puede orinar por la vía natural y empieza a orinar por una manguerita. Imagínate un niño. Bueno, ¿qué es una urostomía? ¿Cuáles son las indicaciones cuando yo indico hacer este tipo de procedimientos? ¿Qué complicaciones puede haber? Nadie quiere complicaciones, pero si vos aprendés bien cómo manejarla y cómo prevenirla, sobre todo, vas a poder ayudar mucho. Y por último, cómo manejás en el domicilio. Si vos aprendés bien, vas a poder enseñar bien a la otra persona. Y acordate, es un escenario totalmente nuevo para ese paciente que tiene una urostomía. Entonces, vamos a descubrir eso y vamos por todo. Vamos a hablar un poco de la definición, anatomía, fisiología, siguiendo el mismo esquema que seguíamos antes. Hablando un poco de la técnica quirúrgica, pero poniendo el foco en el cuidado domiciliario. Entonces, decíamos, ostomía de la boca. Ostomía que se deriva al exterior, que deriva orina al exterior, es la urostomía. Y esa urostomía, según el sitio, puede ser nefrostomía, si sale del riñón, puede ser ureterotomía, si sale del uréter o se aboca directamente, citostomía o talla vesical, si sale de la vejiga, uretrostomía, si sale de la uretra, muchas veces, o uretero-ileostomía o técnica de Bricker, cuando uso el intestino delgado y ahí aboco los dos uréteres como para eliminar orina. Ahora te voy a enseñar, ¿sí? Cuando hay una interrupción de las vías urinarias debido a la problemática que sea, puede ser inflamatoria, tumoral, traumática, y la orina no puede evacuarse al exterior, se acumula dentro del cuerpo y por eso es una falla renal. Y como te decía también, esto puede ser algo transitorio, si de repente dura un tiempito nomás, por ejemplo, y yo después lo vuelvo a unir a la vejiga, ¿sí? O puede ser en forma permanente, y pacientes que tienen que aprender a vivir con eso. Por eso vos tenés que transformarte en un experto para poder ayudar. Bueno, fíjate, acá tenemos la comparación, ahora que ya sabes qué es una colostomía, tenés acá, fíjate, la colostomía. Ya sabes lo que es una ileostomía, entonces acá tenés el ilion, fíjate, ¿sí? Donde sale ilion, y acá tenemos una uretrostomía, pero fíjate que el uréter termina en un asa ileal que vos le sacaste de aquí y la preparaste. Esa es una uretrostomía. Entonces, anátomo-fisiología, normalmente vos tenés los riñones, fíjate acá, tenemos los riñones, después viene la pelvis renal, el uréter y terminaría en la vejiga, y la uretra masculina o femenina. Bueno, fíjate, cuando yo aboco los uréteres al exterior directo a la piel se llama ureterostomía bilateral. Y si aboco a través de un segmento intestinal, como en este caso que viste aquí, ¿sí? Se llama técnica de Bricker, ¿sí? Donde aprovecho un segmento ileal y la orina se llena aquí y se expulsa hacia afuera. O si no, fíjate, en este caso de la ureterostomía lo hago así, pero habitualmente se dejan unos catéteres para que ese orificio no se cierre y el paciente puede orinar. Una de las más frecuentes es esta, la método Bricker, ¿no es cierto? Pero esa sería la anatomofisiología. Y el paciente orina en una bolsita que generalmente suele ser transparente, fíjate, y tiene una valvulita donde uno puede ir descargando. Vamos, eso habitualmente suele ser. Y fíjate, este es un niñito. Hay adultos, hay niños. Y ahora te voy a mostrar la talla vesical. Cuando vos, por ejemplo, haces
una pequeña incisión y dejas la talla vesical, la sondita que salga directamente de la vejiga, o citostomía también se llama. Bueno, ¿qué indicaciones tiene? A ver, ¿cuándo nosotros hacemos este procedimiento? Ahí va. Por ejemplo, si hay piedrita en un riñón que obstruye y una piedra grande y vos necesitas derivar porque el paciente está mal o porque tenés que hacer control del daño, podés usar esto. En un tumor de la vía urinaria, por ejemplo, un tumor en la vejiga que crece, que avanza y tenés que sacar, bueno, también podés usar. En una estenosis o una obstrucción del uréter o de la uretra, porque se cierra el uréter, o ya sea en una complicación de una cirugía donde se clampeó los uréteres, bueno, se puede usar en esto, o si tenés una obstrucción bilateral del uréter o de la uretra. Una patología neurológica, hay pacientes que, por ejemplo, tienen una ACV o una enfermedad neurológica y terminan comprometiendo la vejiga, la función es la famosa vejiga neurogénica. Entonces, en patologías neurológicas también se puede usar, o por ejemplo, pacientes que por una enfermedad, un cáncer o un traumatismo, se tiene que sacar toda la vejiga. Entonces una cistectomía también es una causa, ¿sí? Entre otras, pero estas son las más frecuentes. Técnica quirúrgica, tenemos cirugía abierta donde hacemos una incisión, identificamos los uréteros, obviamente entramos al retroperitoneo y sacamos, o donde usamos un segmento intestinal. También esto se puede hacer por laparoscópica o puede ser guiado por ecografía, un drenaje percutáneo o por radiología. Acá, por ejemplo, en una técnica abierta se abocan los uréteres, como verás aquí, ¿sí? O con la técnica de Bricker. Generalmente cuando usas la ureterostomía dejas un catéter, porque por ejemplo acá que sale por ahí para que no se cierre el orificio. Y después tenés la técnica percutánea donde guiado por ecografía en una dilatación, y esto cada vez se está usando más, vos colocas un catéter pigtail o cola de ratón donde queda aquí y la orina se drena a través de la piel y drena a un catéter. ¿Estamos? Eso también es algo muy usado en pacientes con una litiasis renal, por ejemplo, y vos tenés que drenar la orina, o si no se pierde la función renal y ahí estamos en problemas. Lo mismo para lo que es la talla vesical, puede ser guiado por eco percutáneo o por una incisión que se realiza aquí y ahí se coloca el catéter y después se cierra. ¿Estamos? Bueno, ¿qué materiales vos necesitas cuando ya el paciente tiene su urostomía, se fue a la casa, llega a vos y te dice, bueno, necesito que me asistas? Bueno, ¿qué materiales tiene que tener el paciente? Primero, bolsas, que puede ser de una sola pieza o de dos piezas que tiene una plaquita y se adosa la bolsa después. Tenés accesorios como pastas, por ejemplo, para relleno. Viste, en colostomía hablábamos que muchas veces puede estar en un pliego excavada. Bueno, a veces puede usar pasta. A veces también tenemos este mini cap, que es tipo una toallita femenina especializada que se coloca en vez de colocar una bolsita y ella se encarga de absorber. Anillos microporosos, placas, crema barrera, porque a veces también dependiendo hacia dónde es la fuga de orina, vos podés poner una cremita que sirva de barrera. Cinturones, películas protectoras como film o como placa hidrocoloide, toallitas, tenés drenaje nocturno que ahora te voy a mostrar y cinturón. Y después viene el material de higiene y de cambio. Acordate, si vas a hacer un viaje o si el paciente va a viajar, porque de repente el paciente termina haciendo una vida normal y eso es lo ideal. Se va al principio obviamente como todo cuesta, pero después el paciente va haciendo una vida normal y por ejemplo que va a viajar. Bueno, ya uno prepara sus materiales, su elemento de higiene para limpiar, su jabón, todos sus accesorios y los elementos de cambio de bolsita. Lleva muchas veces algunas bolsitas o algunas placas. Por ejemplo, acá se ves una placa donde se puede recortar, un medidor de ostoma, como aprendiste en la introducción o como aprendiste en colostomía, hay estoma patrón donde vos recortás y dejás el ostoma bien adaptadito al ostoma propiamente dicho. No lo dejes con espacio de piel sana porque eso puede complicar. Acá tenemos diferentes tipos de bolsas, por ejemplo bolsas que generalmente tienen una válvula antirretorno, como esto, y una llave de vaciado donde permite vaciar, ¿tá? De una o de dos piezas, en este caso de dos piezas. Bueno, otra cosa que me suelen decir, por ejemplo, los pacientes, ¿qué complicaciones pueden tener? Bueno, pueden tener dermatitis, eso se da cuando vos recortaste la bolsa de ostomía más grande de lo que es el ostoma, entonces de repente
la irrita y genera una dermatitis. Muchas veces la placa hidrocoloide en algunos pacientes también le puede generar una dermatitis. Entonces, a veces vos recortás un pedacito de placa, le pegás y le dejás 2 días. Y ahí ves si reacciona o no el paciente. Siempre la dermatitis, o por ejemplo, si tiene una bolsa más de unos días y ya empieza a picar y arder, puede generar dermatitis. A veces también pacientes que se afeitan porque son peludos y se afeitan alrededor, también pueden generar dermatitis. Por eso la recomendación es o cortar con una maquinita corta cabello o recortar, no afeitar en la zona porque a veces puede generar foliculitis y dermatitis. Bueno, estenosis, a veces, así como en una colostomía general, puede ir cerrándose. A veces recomendamos colocar un poquito de lidocaína en gel y tratar de ir dilatando en el caso de que sea un breaker o una ostomía de que no haya quedado un catéter. Entonces, la estenosis también puede ser una complicación. El prolapso, el propio briquet a veces sale hacia afuera, como se produce el prolapso en una colostomía, también se puede producir en este caso. Y una hernia alrededor de la ostomía también que se produzcan las hernias. Generalmente viste que todas las complicaciones son más o menos iguales, pero bueno, en este caso sale orina y tiene otra característica. Bueno, fíjate los cuidados, este es un accesorio donde tenés la bolsa de ostomía y tenés una bolsa de diuresis nocturna, entonces no permite que se cargue tanto esa bolsa de ostomía y se va desechando en este frasco. Algo importante, trata de que cuando vas a cambiar la bolsa no dejes que tu bolsa esté súper llena, sino con más o menos cuando tiene las tres cuartas partes lleno ya va a andar y drenar. Generalmente, ¿cuándo conviene hacer el cambio de bolsa? Y bueno, lo principal, suelen decir a la mañana cuando te levantás o 2 horas después de que tomaste líquido. Entonces, cuando vas a hacer un cambio, acordate de llevar tus materiales, llevar una bolsita, llevar tus elementos de lavado, todo junto. Después, cambias la bolsa. ¿Cuánto tiempo más o menos lleva el cambio de bolsa? Y bueno, al principio puede demorarte media hora, pero después con el tiempo en 10 minutos lo haces y es el mismo procedimiento que se hace cuando haces un cambio de bolsa para una colostomía por materia fecal. Dependiendo si es de una o dos piezas, siempre voy a apretar la piel y ahí hace que entre aire y ahí despega, pero no agarre y arranque de golpe porque le va a doler al paciente, ¿no es cierto? Bueno, seguimos. ¿Cada cuánto cambias? Y generalmente 48, 70 horas, depende si es de una o dos piezas. Si es de una pieza vas a tener que cambiar cada rato, pero si es de 2 piezas, podés colocar y dejar unos días, 2, 3 días, pero si el paciente después siente irritación y ardor, bueno, hay que cambiarlo si tiene fugas. Si, por ejemplo, el paciente empieza a tener sangrado abundante, que viene mucha sangre, mucha hematuria, bueno, ahí envíale al médico, importante la consulta oportuna. Acordate, como toda colostomía, fíjate el color del ostoma, si es blanco, si es rojo, si es negro, si está o no necrótico, si está retraído, si no hay una hernia, si no hay un prolapso, ¿sí? Es importante la consulta oportuna, es importante la alimentación. Hay alimentos que de repente pueden hacer que la orina sea roja. Si comes una remolacha, si comes determinados o consumís determinados medicamentos, eso pueden cambiar el color de la orina. Hay alimentos que, por ejemplo, la cebolla o ajo puede hacer que la orina tenga un olor más fuerte. Vos vas a ir conociendo eso y vas a ir recomendándole al paciente. Siempre guiado, por eso es importante el trabajo interdisciplinario, guíate por una nutricionista. Y acá abajo te voy a dejar también un documento de las recomendaciones en cuanto a la alimentación. El tema de la orina también controlar. Si el paciente tiene dolor en la zona renal, empieza con fiebre, bueno, puede tener una infección urinaria. ¿Cómo uno evita una infección urinaria? Bueno, no dejando mucho tiempo la bolsa con orina, tratando de desechar frecuentemente, teniendo el máximo cuidado de no manipular tanto si tiene algún catéter. Bueno, eso hace que no tengas tanta infección urinaria. Obviamente el tema de la imagen corporal es un papel importante. Si es un niño el que está con vos, vas a tener que estar con el niño. A veces también la visita a un profesional psicólogo también ayuda para ir entendiendo este nuevo escenario. El paciente puede trabajar tranquilamente, no hay problema, puede viajar, siempre teniendo los cuidados de si va a viajar, preparar su bolsita y llevar consigo. Puede practicar deportes. A veces si uno transpira mucho o practica deporte, tiene que cambiar nada más la bolsita un poco más seguido, pero
puede hacer su vida normal, puede tener actividad sexual, o sea, no hay problema con respecto a eso. Bueno, fíjate, acá tenemos una bolsa de una pieza, y acá tenemos un sistema antirreflujo y un sistema de drenaje. Obviamente, si vos vas a tomar, si hay una infección urinaria, no tomes la muestra vaciando la orina y poniéndola en el frasquito, sino en ese caso sacar la bolsita y con un catéter tomar dentro del briquer o desde adentro, mejor todavía. Bueno, fíjate que hay accesorios también para cubrir la bolsa, tanto de colostomía como de ileostomía. Fíjate este modelito navideño, ¿sí? Bueno, así que bueno, estamos llegando, por ejemplo, en el punto donde es importante ir fijando este conocimiento. Así que en un minuto vas a escribir qué descubriste con este video. ¿No es cierto que aprendimos algunas cosas? ¿Cómo lo vas a aplicar a nivel personal? Vos que sos, que tenés en tus manos un ser humano y tenés que ayudarlo, bueno, esta es la oportunidad. O si vos tenés una urostomía, esto es algo que uno no sabe, en algún momento te puede tocar. Y es importante que vos como personal de salud te entrenes. Bueno, tomá nota ahora mismo y recordá que los aprendizajes se pierden si no se fijan. Así que arma un mapita mental, pone urostomía y anda anotando indicaciones, anda anotando todas las cosas en un minuto de lo que fuiste aprendiendo. O sea que tenés un minuto. ¡Ting! Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, ¿cómo aplicamos lo aprendido? Vamos a aplicar controlar el débito. Siempre también por ahí es bueno, sobre todo en el en el postoperatorio inmediato, que el paciente anote cuánto orina, ¿sí? También importante explicarle que al principio ese ostoma puede estar más rojito y más hinchado y que después va a ir mejorando y retrayéndose. Practicá cómo se limpia la herida. Recordá cómo te expliqué. Armó un checklist de los materiales que tenés que llevar. También practicar los signos de alarma y practicar repasar. Mate un checklist. Bueno, para una urostomía tengo que tener bolso de urostomía, tengo que tener plaquita, tengo que tener un medidor de los tomas, tengo que tener un elemento para vaciado, toallitas, todos los materiales que te fui explicando. Bueno, armate y anotate. Así que bueno, repasá todo eso que te estaba explicando el checklist de curación y bueno, eso ha sido todo urostomía. Así que fíjate todo lo que venías aprendiendo. Ya estamos casi en lo último. Aprendimos de ostomía concepto, aprendimos de traqueostomía, aprendiste cómo es una colostomía, una gastrostomía, una urostomía y ahora vamos a repasar en otros tipos de ostomía y te estás volviendo un experto en el manejo del pocito, en ese pocito. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video. Muy bien.